televisión que edifica. El texto evangélico que se nos ha proclamado nos muestra una vez más cómo con esta irascibilidad, esta molestia, este enojo que se cargaban internamente los fariseos, unido a la malicia, a la envidia que le traían a Jesús por sus palabras, sus enseñanzas, sus curaciones y milagros, por los cuales tanta gente le escuchaba y le seguía, quieren, aprovechando que dice el evangelista, Jesús había dejado callado a los saduceos, tenderle una nueva trampa, la insidia, la malicia del tramposo. Sin embargo, en esta ocasión hemos de reconocer que lo hacen aprovechando la tradición de los judíos, que buscaban cómo encontrar un principio unificador de los 613 preceptos y prohibiciones que en gran medida los maestros de la ley se habían creado y se habían hecho como interpretación de la ley de Moisés. Siempre entonces en el judaísmo existió esta tradición de buscar algunos principios que lograran, podemos decir, sintetizar tantos mandamientos, observancias, preceptos y prohibiciones que se habían ido creando a lo largo del tiempo, 613. De tal manera que, poniéndolo a prueba, uno de ellos, que era doctor de la ley, conocedor a profundidad de la ley, le hace esta pregunta muy delicada a Jesús, ya que se comprenderá la dificultad de encontrar una síntesis, como lo hemos llamado, de tantos preceptos. Se comprende igualmente lo delicado del tema. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Podríamos también leer esta pregunta diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de todas estas leyes, de todos estos preceptos? Y Jesús, como siempre, el pedagogo por excelencia, efectivamente el maestro de la sabiduría encarnada, responde, diría, con dos elementos
que efectivamente son fundamentales. El primero con la Shema, que recuerden ustedes, era la oración que los judíos devotos recitaban durante todo el día, especialmente en la mañana y en la tarde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, la Shema, que ya ellos recitaban, decíamos, permanentemente en el día, especialmente en la mañana y en la tarde. Y el segundo elemento de la respuesta de Cristo está tomado de la ley de la santidad que se propone en el Levítico. Y Cristo dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, la respuesta del Señor, así como es sabia, es sencilla. Y con la misma tradición judía, le presenta a los fariseos insidiosos, maliciosos, tramposos, la respuesta que es de tal hondura, de tal grandeza, de tal fuerza, que Cristo concluye diciendo: en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Veamos el primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay ahí tres aspectos que son importantísimos y vitales en las estructuras psicológicas de todo ser humano. El corazón, que representa los sentimientos. El alma, que representa lo más íntimo de la persona, allá donde solo uno mismo y Dios pueden llegar. Y la mente, que manifiesta el pensamiento. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Ya lo decíamos el domingo pasado, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos precisamente de la diferencia entre el César y Dios, cómo la imagen del César está puesta en una moneda de oro y al César entonces le corresponde el oro, pero la imagen de Dios está puesta en nosotros, en el ser humano, y nosotros le correspondemos al Señor, somos de Él y lo amamos a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Ahora se reitera esa primacía, ese primer lugar de Dios en nuestra vida, ese amar al Señor con todo nuestro ser en primer lugar, teniéndolo a Él como el centro de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, adecuando a la voluntad de Dios nuestra voluntad, adecuando nuestros planes, a los proyectos de Dios. Muchas veces cuando la gente me pide orar por ellos, muchas veces me he encontrado
que me dicen, ore por mis proyectos. Y lo primero que le digo siempre a los hermanos cuando me dicen esto es, vamos a orar para que tus proyectos sean los proyectos del Señor. Me parece a mí que tendríamos que decir, ore, hermano, hermana, para que los proyectos de Dios se cumplan en los míos. Para que los proyectos de Dios sean mis proyectos. Para que mis proyectos definitivamente sean los proyectos del Señor. Porque ahí es donde encontramos nosotros la perfección, hermanos. En la voluntad de Dios, que es perfecta y que es para el bien y salvación nuestra, encontramos la perfección, la felicidad, la santidad de nuestra vida. Pero inmediatamente, el segundo mandamiento, que al final el Señor los unifica, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El Papa Francisco ha escrito, no es, escuchen bien, no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo. Yo me atrevería a decir que si nosotros solamente nos quedamos en el amor a Dios, con este amor intenso del que estamos hablando, dándole a Él la grandeza en nuestra vida, y con toda la religiosidad y hasta la espiritualidad que podamos tener, la oración con la cual nos podamos relacionar con el Señor, pero si toda esa fe no se expresa en el amor al prójimo, nos quedamos vacíos. Nos quedamos vacíos, nos podemos quedar vacíos hasta del mismo Señor. Porque este amor a Dios y al prójimo son indisolubles, inseparables. Porque recuerden que si amo a Dios, amo inmediatamente al hermano, al prójimo, que es imagen y semejanza de Dios. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos sin amar al hermano a quien no vemos, a quien estamos viendo. Nos recuerda la primera carta de San Juan. Porque si decimos eso, seríamos unos mentirosos. No es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo, dice el Papa Francisco. Y continúa el Santo Padre. Y de la misma forma, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación de Dios. Fíjense bien, si se ama al prójimo, pero con un amor que no proceda de la relación con Dios, podemos quedarnos simplemente o solamente en filantropía. Sí, que es bueno, claro, y es admirable amar al otro por lo que es, porque es una persona, tiene su dignidad. Pero para nosotros creyentes, y poder entonces superar la filantropía misma, amamos al otro con un amor que procede de la relación que tenemos con el Señor.
Es un amor, diríamos, especial, es un amor evangélico, un amor cristiano. Y así nos lo dice en la vida de los santos. Pienso en Santa Teresa de Calcuta, solo para mencionar un par de ellos. Cuando sus estudiosos, sus biógrafos, descubrieron que toda la fuerza, todo el poder del amor de la santa, todo el poder y la fuerza con que amaba a los más pobres entre los pobres, procedía de sus largas horas y momentos con Jesús Eucaristía, de estar en la presencia de Jesús sacramentado. Y recientemente hemos también asistido y nosotros aquí hemos reflexionado brevemente sobre algunos aspectos de la vida de este joven beato Carlos Acutis. Y fíjense qué interesante, qué importante, también se dice, él todos los días participaba en la Eucaristía y siempre antes o después se quedaba momentos, largos momentos, hablando con el Señor, hablando con Jesús sacramentado. Y si uno va viendo la vida de todos los santos y la vida de personas como nosotros, que somos pues personas que no llegamos probablemente a esos niveles de santidad, pero que sí estamos llamados a ello y que sí trabajamos para hacerlo, descubrimos que cualquier gesto sencillo que puede pasar hasta desapercibido de amor al hermano procede de nuestra relación con el Señor. Si uno se pone a pensar, ¿por qué perdonamos a los que nos ofenden? Porque el Señor nos perdona también a nosotros. Y porque ya antes el Señor nos ha perdonado. Y porque nos ha amado hasta el extremo. Porque hemos descubierto su amor. ¿Por qué no guardamos rencores, ni resentimientos, ni rencillas? Porque el Señor ya a nosotros nos ha deseado su paz. Y ya nuestro corazón no está en paz, si no es en la paz del Señor, si no es en la paz con los hermanos. ¿Por qué no devolvemos mal por mal? Y al contrario, devolvemos al mal respondemos al mal con el bien. Porque el Señor no nos trata a nosotros como merecen nuestros pecados. Entonces, si uno va revisándose a sí mismo, va descubriendo que en realidad todo gesto, por sencillo que sea, de amor al prójimo, procede de nuestra relación con el Señor, del conocimiento que tenemos de Dios, de cómo su palabra nos va instruyendo, nos va enseñando, nos va educando, nos va formando el corazón, la mente. Cuando tenemos un gesto de caridad con un hambriento, con un sediento, con un enfermo, cuando nos recordamos de él, de ella, cuando le extendemos la mano a la persona que ha caído, cuando no señalamos, no juzgamos, no condenamos, lo hacemos porque el Señor tampoco nos juzga con severidad, porque hemos descubierto que cuando hemos fallado, que cuando nosotros también hemos estado en el suelo, hemos caído, Él como buen samaritano nos ha tendido la mano, nos ha recogido, ven, ha curado nuestras heridas, y entonces eso es lo que nos anima
Esa es la fuerza interior para nosotros hacer correspondientemente, hacer lo mismo con el otro, con el hermano. ¿Por qué miramos a todo hombre como un hermano? A toda mujer como una hermana. Aunque incluso pudieran otros no vernos a nosotros como hermanos, pero ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Porque hemos descubierto que somos todos hijos de Dios. Y entonces, con un Padre común, todos somos hermanos. Pensaba, siempre hablando de esos gestos sencillos donde podemos expresar nuestro amor, el amor que le tenemos a Dios y por lo tanto el amor que le tenemos al hermano. Ahora que hay esta pandemia donde han habido miles de muertos y miles de enfermos, fíjense hasta dónde llega la fe. Precisamente por cuidar al prójimo y claro está por cuidarnos a nosotros mismos, nos protegemos, nos ayudamos para evitar que el otro se contagie, para evitar contagiar al otro. ¿De dónde procede para nosotros creyentes esa conciencia de saber que el virus anda ahí y sigue matando y sigue contagiando y por lo tanto no podemos bajar la defensa y tenemos que seguir cuidándonos de forma estricta del hecho que Dios nos ha dado la vida y la vida es preciosa y la tenemos que cuidar? ¿Por qué nos amamos a nosotros mismos? Porque Dios nos ama, porque Dios nos amó primero, porque en su amor hemos sido redimidos y su amor lo es todo para nosotros. Yo les quiero confesar que hoy que meditaba este texto, pensaba, Dios mediante un día en Nicaragua logremos hacer una revolución del amor. Qué hermoso sería que los líderes en Nicaragua, en todos los estratos, en todos los géneros, pensáramos en que al final de cuentas la verdadera revolución que nos libera es la del amor, porque el amor libera de ataduras internas, porque el que ama no tiene deuda con nadie. Y nos libera de ataduras externas, porque entonces sintiéndonos y sabiéndonos libres interiormente, no hay cadena, por muy fuerte que pueda existir, que nos someta a vivir encadenados. Dios quiera que un día nos decidamos los nicaragüenses a realizar la gran revolución del amor. Por el momento quisiera compartir con los líderes sociales, políticos y económicos del país los siguientes principios de acción para construir una nueva Nicaragua basada en el respeto y el amor. Primero, un líder debe escuchar el corazón sufriente del pueblo, estar a la escucha del dolor del pueblo. Segundo, un líder debe anteponer los intereses de las mayorías, particularmente de las más vulnerables, a los propios o a los del grupo. Y si es el caso, incluso su partido político
debe transformarse en auténtico y verdadero servidor del pueblo. Para políticos sinceros y honestos, esto no es irrealismo, sino un gran desafío. Tercero, un líder debe sacrificarlo todo por el bien común. Cuarto, un líder debe respetar para ser respetado. El respeto en todas sus formas al otro es sagrado. Y quinto y último, un líder debe trabajar por la unidad, el consenso y la armonía en beneficio y en torno a los grandes ideales de la patria. Amadísimos hermanos y hermanas, soñemos todos, ¿por qué no? Anhelemos, ¿por qué no? Y por supuesto, trabajemos todos por una Nicaragua donde reine la justicia, la verdad, la libertad y el amor.